nuevamente. Pues graduarse, como decía, ya no garantiza un trabajo y en medio de lo que es la automatización, la inflación y la llegada de la inteligencia artificial, sabemos, Alejandro, audiencia, que los jóvenes enfrentan un panorama laboral cada vez más incierto. Así que hoy, junto con la periodista y miembro del equipo de Comercio TV, Lorena Céspedes, vamos a hablar de una realidad que está golpeando con fuerza. Hablamos del desplome de empleos para los que son recién graduados aquí en los Estados Unidos, sobre todo. Así que es culpa de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando realmente? Y lo más importante, vamos a hablar de qué opciones Cuatro, tienen ¿me los escuchan? recién graduados. Así que, Lorena, bienvenida nuevamente aquí. Hola Vanessa, hola Alejandro, un gusto conectarme una vez más con ustedes y con la audiencia de Buenos Días Wall Street a esta hora. Por supuesto, vienes aquí para informarnos, para educarnos, Lorena. Así es, hoy con mucha información que espero que resulte muy útil para nosotros y para la audiencia, claro. Claro que sí, Lorena, es una información que está muy actualizada y es de moda. En el caso mío propio, te puedo decir, yo tengo dos hijas, una que se acaba de graduar de la universidad y una que el próximo año se estará graduando. Así es que esta información creo que va a ser muy importante en el caso de nuestra familia. Pero vamos a comenzar con esas preguntas, Lorena. Así Ok. es. Lore, ¿cuál es el panorama actual para los recién graduados que están buscando trabajo, especialmente, y vamos a hacerlo pues en más énfasis, los jóvenes hispanos? Bueno, hoy en día quienes se gradúan estamos viendo que están atravesando un panorama bastante complicado. Estudios recientes publicados por Financial Times pues han dejado ver una caída en la oferta laboral de un 66% en el Reino Unido, de un 44% en los Estados Unidos. Y digamos que esta caída ha afectado especialmente a quienes no tienen nada de experiencia, tienen muy poca experiencia o tienen una red, digamos que una red social laboral poco consolidada. Ahora, si nos movemos al caso de los hispanos en especial, pues el panorama se hace un poco más complicado, porque con los hispanos pasa algo y es que en muchos casos, digamos, son primera generación, ¿verdad?, que va a la universidad. Y además de esto, pues que enfrentan barreras de por sí, como son las barreras idiomáticas, como es a veces como la discriminación estructural que se ve por allí. eh, y, y digamos que hay una pequeña problemática, según revelan los estudios, y es que las prácticas a veces no remuneradas han terminado como por crear una discriminación hacia los jóvenes de orígenes más humildes, ¿no? Entonces, esta situación, digamos que se está convirtiendo no solo en un problema económico, el hecho de no tener trabajo, sino se está convirtiendo también como en una herida emocional, ¿no? Ya en una problemática también emocional. ¿Por qué? Porque, bueno, antes ir a la universidad, digamos que era sinónimo para los hispanos especialmente, como de un ascenso laboral, de un ascenso social, ¿verdad? No era como esa promesa. Y hoy lo que estamos viendo es pues que esa promesa se rompió. Mira, Lorena, se me ocurre esto. ¿Es justo culpar únicamente a la inteligencia artificial por esta crisis de empleo que se está viviendo o es que existen otros factores detrás de todo esto? Bueno, Alejandro, es una pregunta muy interesante porque a ver, la inteligencia artificial, vaya, sí o sí es parte pues de nuestra cotidianidad hoy en día, ha tenido un impacto. Entonces, sí es cierto que digamos el cargo que antes realizaba un asistente o un empleado de nivel junior, pues hoy en día lo puede hacer ChatGPT o lo puede hacer un software de automatización, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que estamos viendo es que digamos que las áreas donde la inteligencia artificial todavía no está tan presente, como lo son la educación, la ingeniería civil, los recursos humanos, pues también han tenido como una caída en las vacantes de empleo, según lo han revelado pues estudios recientes, ¿no? Entonces, esto nos está dejando ver como una problemática mucho más profunda.
Y es que las empresas hoy en día pues están priorizando la experiencia, obviamente, em, están automatizando los procesos, están tercerizando los servicios. Entonces, em, esto está creando como una problemática también porque cada vez menos vemos pues menos disposición de tiempo y de recursos por parte de las empresas para forjar o para formar un empleado desde el nivel cero, ¿no? Ahora, hay algo adicional en este tema y es que em, pues las empresas tienen esta situación en que exigen a los empleados de niveles principiantes, por ejemplo, un entry level, 3, 4 años de experiencia o contar con habilidades que pues si nadie les da la oportunidad, digamos, de ingresar en el mundo laboral, pues cómo esperan que uno desarrolle ese tipo de habilidades o esos años de experiencia, ¿no? Entonces, eso, bueno, es otro tema mucho más grande, pero sin duda ha contribuido. Entonces, creería, respondiendo a tu pregunta, digamos, de manera más concreta, que la inteligencia artificial sí representa una problemática, sí está contribuyendo. Sin embargo, parte de la problemática también son pues las políticas de contratación, el sistema de educación, obviamente, y pues las prioridades empresariales que estamos viendo hoy en día. Y ahora, Lorena, ¿cómo está afectando esa transformación que estamos viendo, ¿no? Con la inteligencia artificial, lo que es la mentalidad y también las decisiones de vida de los jóvenes profesionales? Bueno, Vanessa, creo que con la Gen Z estamos viendo una ruptura generacional muy interesante porque es una generación, digamos, que ya no está creyendo necesariamente en la mentalidad con la que muchos crecimos, ¿no? De estudiar, graduarse, conseguir un buen trabajo, vincularse a una buena empresa, ¿verdad? Esta mentalidad, digamos que se está dejando de lado, está dejando de funcionar y en lugar de eso estamos viendo una generación que prioriza mucho más como la autonomía, el equilibrio personal, los emprendimientos personales e incluso pues la creación de contenido como un estilo de vida es algo que hemos visto muy marcado y muy presente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Sin embargo, en cuanto a lo que estamos viendo en estas generaciones, también pues hay como una crisis emocional, especialmente en los hispanos, según pues revelan los estudios. ¿Por qué? Porque hay como esta sensación, vaya, de que tú seguiste el modelo, de que hiciste todo bien y aún así no ves como el progreso que esperabas. No hay ese avance. Entonces, eso inevitablemente pues crea una sensación de frustración y con ello como una sensación de estancamiento colectivo entre los más jóvenes. Y pues por un lado, digamos que positivo, para no decir que todo lo que estamos viendo es malo, pues también estamos viendo una generación que nos ha dado una respuesta mucho más creativa, una generación que está explorando más el mundo digital, espacios más flexibles, más autónomos. Entonces, lo que vemos en esta nueva generación es, digamos que sí, una nueva mentalidad, un nuevo foco, el dejar de lado un poco ese camino tradicional. em, pero pues mucho más talentosa, ¿no? Mucho más abierta por el lado creativo. Entonces diría que el problema no es que, digamos, que haya una falta de talento, sino que el sistema pues todavía no sabe cómo reconocerlo, cómo absorberlo, ese talento, cómo acoplarse a esas nuevas cosas que nos están trayendo las generaciones más jóvenes. Qué interesante todo esto y es importante saber, tener esa información. Pero ampliando más esta información, Lorena, ¿qué alternativas tienen hoy los jóvenes para adaptarse propiamente a este nuevo escenario laboral del cual estamos teniendo? Sí, bueno, es un panorama complejo, como lo vengo mencionando, y por ello también requiere, digamos, como solución una actividad, una actitud como muy proactiva y una mentalidad muy estratégica. Entonces, algunas claves que daría, digamos, para enfrentarse a esta problemática es, número uno, sí o sí aprendan a utilizar la inteligencia artificial a su favor. Obviamente,
personas pues que logren dominar la inteligencia artificial, ChatGPT, un software de automatización, Notion AI, Canva, son personas que van a lograr posicionarse y tener ventaja, una ventaja digamos que marcada en cualquier industria. Número dos, un tip muy importante es fortalecer la marca personal, especialmente pues la profesional. Aquí hago un paréntesis para recordarle a nuestra audiencia que de hecho recientemente, la semana pasada, estuvimos trayendo mucha información sobre cómo encontrar trabajos remotos sin caer en estafa, sobre cómo mejorar el perfil de LinkedIn. Esta noche, de hecho, estaremos publicando en nuestro canal de YouTube como algunos tips como para de cómo mejorar su perfil de LinkedIn con lenguaje estratégico. Entonces, obviamente, vayan a nuestro canal, vean esos videos y pues a ponerse manos a la obra porque es innegable que la presencia digital y un perfil sólido pues son una herramienta indispensable en este momento para lograr posicionarse, ¿no? Número tres, pues como les decía, hay como una alta demanda, una alta exigencia de las empresas por tener como mucha experiencia o una serie de habilidades, digamos que ya desarrolladas a la hora de entrar al mundo laboral. Entonces, para ganar esa experiencia, si de repente es muy complejo vincularse con una empresa, pues hay que optar como por cosas que están fuera de lo convencional, ¿no? Entonces, hablamos de proyectos personales, de voluntariados, de trabajo como freelancer, inclusive hoy en día las redes sociales, pues las plataformas digitales nos permiten a nosotros mismos crear contenido, por ejemplo, educativo a través de plataformas como TikTok. Entonces, eso a la larga, pues, ayuda a crear un portafolio, ayuda a llegar a una audiencia, ayuda a desarrollar habilidades que son muy importantes en este momento y pues que ayudan a construir un portafolio atractivo para las empresas que tienen como niveles mucho más altos, inclusive para quienes aplican como principiantes, ¿no? Y un cuarto y último tip que daría sería, en este momento, por cómo están las cosas, optar por certificaciones como específicas y mucho más cortas, ¿no? Hoy en día estamos viendo que de repente un curso de inteligencia artificial de Google, de Meta, a veces nos enseña y nos hace desarrollar habilidades de manera mucho más efectiva y en tiempo mucho más corto que, por ejemplo, hacer una segunda carrera, ¿no? Entonces, este tipo de cursos que están como muy enfocados a que uno desarrolle la experiencia laboral son muy importantes y pueden aportar mucho en este momento. Ahora, digamos que volviendo al público hispano, que es pues nuestra audiencia y que fue el punto de partida en la primera pregunta, como algo, como una opinión ya un poco más personal, quisiera agregar pues que los jóvenes hispanos tienen características a las que le tienen que sacar mucho provecho, ¿no? O sea, el hecho de hablar dos idiomas, los latinos somos personas muy creativas, somos personas que se adaptan fácilmente, somos personas muy resilientes, somos muy cálidas, somos muy dadas, entonces tenemos mucho como esa humanidad y esas son características que, o sea, aunque a veces ustedes no las vean reflejadas, digamos que en las vacantes tradicionales como requisitos, son características que sí enriquecen y ayudan y de verdad son muy valiosas en un empleado o en un emprendedor. Entonces, es como tener eso también muy marcado. Hagan uso de todas esas cosas que nos caracterizan a los latinos, porque en verdad eso es parte de su perfil profesional, de quienes ustedes son como personas, de lo que pueden mostrar y de lo que pueden, digamos que, construir y por ende mostrar en su perfil laboral de qué son buenos haciendo, ¿no? Excelente, Lorena. Ahora, ya para pues culminar esta conversación, danos su opinión. ¿Ves que estamos frente a una crisis temporal o más bien una transformación ya profunda y permanente del empleo para los recién graduados? Bueno, yo diría que esto no es una tormenta pasajera. La inteligencia artificial pues llegó para quedarse, no va a desaparecer. Entonces creo que lo que estamos viendo es realmente un cambio estructural
Y estamos entrando pues en una nueva etapa, ¿no? Donde el trabajo, por ejemplo, ya no es solo presencial, también ya vemos trabajo remoto, los títulos universitarios ya no son una garantía, digamos que del éxito profesional o del éxito financiero. Em, y bueno, y además vemos que la capacidad de aprender, de adaptarse rápidamente, de saber utilizar estas nuevas herramientas que aparecen día a día, pues se están volviendo indispensables en el perfil laboral de una persona, ¿no? Entonces, con todo esto, pues no les quiero decir como que los empleos van a desaparecer y crear un pánico colectivo. No, no es eso, sino es más bien que estamos viendo pues una transformación profunda. Los empleos a los que estamos acostumbrados y que vemos diariamente pues van a sufrir una reestructuración radical. Entonces, lo que antes era seguro, pues hoy vemos que es un poco más inestable, lo que parecía informal, como el trabajo remoto, ser freelancer, hoy en día son como los trabajos que más están creciendo y que son muy importantes por la presencia digital, que es un indispensable hoy en día, ¿no? Y para los hispanos, para los más jóvenes que de repente están teniendo como dificultades con esto, pues diría que tengan muy presente cuáles son sus características y en medio de esta problemática, digamos que traten de encontrar más bien una oportunidad de, de liderar, sí, como de desarrollar nuevos proyectos, de ejecutar, de adaptarse porque es indispensable y creo que para cerrar quisiera que la gente, dejarle como este mensaje a la gente, y es que es muy, muy importante en verdad tratar de adaptarse, hacer todo lo posible por ir de la mano con la inteligencia artificial que está transformando nuestras vidas, está transformando el sistema. No se queden esperando, digamos, a que el sistema vuelva a ser lo que era antes, porque aunque no tengo una bola de cristal, pues sí puedo decirles que realmente eso no va a pasar. Entonces, ese es como el mensaje para la audiencia. Bueno, pues vamos a tomarlo en cuenta, Lorena. La verdad que esta información muy valiosa, como tú lo dices, hay que ir de la mano con la inteligencia artificial, adaptarnos a esos nuevos cambios que con el paso del tiempo veremos que son positivos. Así es. Eso esperamos, Alejandro, así es. Lorena, gracias por el conocimiento que nos traes hoy. Hasta la próxima semana, que también sé que nos serás algo más para nosotros y para la audiencia. Lorena, tus Gracias a redes ustedes. sociales, por favor, para que puedan seguirte. Bueno, me pueden seguir en Instagram como @lorenacg01. Me pueden seguir en LinkedIn como Lorena Céspedes González. Por allí comparto un poco más de todo este contenido tan relevante que intento traer a la audiencia cada semana. Y bueno, gracias a ustedes por el espacio una semana más. Espero obviamente que haya sido información muy útil para ustedes, para la audiencia y bueno, sobre todo que les haga reflexionar y ponerse manos a la obra porque los hispanos no nos podemos quedar atrás en toda esta transformación tan radical que estamos viendo en el sistema. Así es, Lorena, excelente. Hasta la próxima semana. Entonces, ya la audiencia de Buenos Días Wall Street, vamos a una pausa comercial y continuamos aquí.